Hola, muy buenos días, hermanos. Estoy batallando un poquito para compartir en la página. David, perdón, soy nueva en esto. Ya pedí apoyo para que empiecen a compartir la transmisión y yo confío en el Señor en que se va a poder compartir. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes el Jueces 16. Viene, en esta semana pues estamos con ese libro, con el libro de Jueces. Para mí fue así como muy impactante leer una historia que es como muy conocida, ¿no? Unos versos que ya la mayoría de nosotros ha leído, que la mayoría de nosotros ha escuchado, que es la historia de Sansón. Y yo la leía y como les digo, a mí me impactó de gran manera. ¿Por qué? Yo recordaba un versículo que nosotros siempre decimos y declaramos, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces yo pensaba, o sea, sí es cierto, nosotros lo decimos con tanta convicción, con tanta fe, con tanta fuerza. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sí es cierto. ¿Y cómo es que puedes todo? Pues estando en Cristo. Y venía a mí esa historia, ¿no? La historia de Sansón que todos o la mayoría conocemos. Y decía, pues sí, sí es cierto, ¿no? Nuestra fuerza viene de Dios. En el caso de Sansón, pues el Señor tiene un pacto con él, ¿no? El Señor tiene un pacto desde antes que naciera, ¿no? Era apartado para Dios. Y parte de sus dones eran su fuerza, esa fuerza descomunal, esa fuerza que hacía que ningún enemigo pudiera con él. Y les digo, a mí me impacta mucho porque pues la fuerza realmente no venía de Sansón, ¿no? La fuerza venía de Dios. Era algo que el Señor le había dado a Sansón. ¿Para qué? Pues para que pudiera con sus enemigos, para que él combatiera a sus enemigos. Era una fuerza que pues nada lo derrotaba, era una fuerza descomunal, como dice. Y sí, porque era la fuerza de Dios. Y veía, ¿no? Como dice, pues ningún enemigo podía con él. Y así somos nosotros, por eso venía a mi mente ese: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo, lo que abarca estar en Cristo. Y veía cómo, pues efectivamente, o sea, puedes con tus enemigos, como en el caso de Sansón, ¿no? Que nadie podía con él. Imagino las escenas así de queriéndolo atacar y él alejando a sus enemigos, ¿no? Pero era con la fuerza de Dios que los alejaba, que los quitaba. Y así es en nuestra vida, así es en nuestra vida, esa fortaleza que el Señor nos da, esa capacidad de hacer a nuestros enemigos a un lado, pues realmente no somos nosotros. Nuestra fortaleza viene de Él, esa fortaleza que hace que nosotros podamos con los enemigos que tenemos a diario, ¿no? Esos enemigos que nos quieren hacer caer en tentación, que nos quieren alejar de Dios, que esas luchas, esas batallas que tenemos día con día, somos ese Sansón, ¿no? Cuando estamos en Cristo somos ese Sansón que decimos: quítate, quítate, porque yo voy, sé, tengo visión de dónde voy, yo estoy en el propósito de Dios. Yo estoy apartado para Dios. Y ahí viene la siguiente parte que me impactó, ¿no? Que es cómo nosotros, sabiendo que nuestra fortaleza viene de Dios, sabiendo que el Señor desde que nosotros nacemos tiene un propósito de amor en su plan perfecto para nosotros, desviamos la mirada, ¿no? Y cómo aparece una Dalila en nuestra vida, aparece esa tentación, esa seducción, que sabemos que no está bien hacerlo, lo sabemos, pero aún así volteamos, ¿no? Y ya no nada más volteamos una vez, ya volteamos otra, y, y empieza ese coqueteo, ¿no? Empieza esa seducción del enemigo, empieza a cerrarte el ojito, empieza a mandarte besitos,
y entonces nosotros desviamos nuestra atención del propósito que Dios tiene para nosotros, de ese propósito para que el que Él nos creó. Yo pensaba cómo cada segundo, cada minuto de nuestra vida ya está planeado por Dios. Cada segundo que nosotros vimos, Él ya lo planeó, Él ya lo vio, no somos un accidente, Él ya nos creó así, con ese propósito, pero qué fácil es desviarnos, ¿no? Y pensaba como a Sansón, o sea, sabiendo que estaba mal, sabiendo que no podía hacerlo, aún así, sabiendo que era apartado para Dios, sabía que tenía un pacto con Él, Él dice, no, y voltea, ¿no? Y cae en ese coqueteo, y cae en esa seducción, y no nada más cae, ¿no? Sino sigue, ¿no? Hasta que él se desvía totalmente del propósito que el Señor tenía con él. Lo peor es la inconsciencia, ¿no? De no saber de él, hacerse el inconsciente y decir, pues no creo que esté tan mal, ¿no? Hay quienes hacen cosas peores, somos muy dados a eso, y de decir, pues, Dios no me va a abandonar nunca, y sí es cierto, Dios no nos abandona nunca, pero a veces nos alejamos tanto de Él y ni siquiera nos damos cuenta. Y Él empieza con Dalila, ¿no? ¿Y qué pasa? El enemigo empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Sansón estaba en el propósito que Dios había hecho, en que Él escuchaba su voz, en que Él sabía para qué había sido creado, y en que Dios estaba en su corazón. En su corazón, Dios llenaba su corazón y lo fortalecía, ¿no? Y cuando él voltea y desvía su mirada y empieza a ver hacia donde no debía de ver, ¿qué pasa? Su corazón ya no es todo para el Señor, su corazón ya empieza a sentir otras cosas, se empieza a contaminar, se empieza a llenar de cosas que no debía de llenarse, y entonces en ese corazón empieza a filtrarse el enemigo, ¿no? Y empieza a trabajar. Recuerda ese versículo que dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. Y sí, o sea, debemos de guardar nuestro corazón, todo para el Señor, todo es para Él, porque todo viene de Él, y decir, Señor, este es mi corazón, que no quede una grieta por donde el enemigo pueda trabajar, que no quede una grieta por donde el enemigo se empiece a colar y te empiece a mostrar una Dalila guapísima, hermosa, seductora, que te diga, ven, mira, yo te amo, aquí vas a estar bien, y cuando nosotros nos desviamos de ese propósito, pues nuestro corazón se contamina. Nosotros no pensamos con claridad, pensamos que hacemos las cosas bien, pero no las estamos haciendo bien. ¿Qué pasa? La fuerza que Dios nos dio, la fuerza que tenemos en Cristo, nos empieza a abandonar. Se empieza a alejar de nosotros, nos empezamos a debilitar espiritualmente, empezamos a alejarnos tanto de lo que el Señor quiere para nosotros. Y lo peor es que estamos tan atraídos por esa Dalila que no vemos, que nos estamos alejando del propósito que el Señor tiene para nosotros. Y cuando nosotros nos alejamos, todo empieza a ir mal. Todo empieza a ir mal, nos empieza a distanciar, se rompe esa relación. Y veía yo cómo Dalila empieza, ¿no?, a seducir, empieza a decirle, dime de dónde viene tu fuerza, dime, hasta que lo convence. ¿Cómo cae? No se resiste, pero cae, porque sigue ahí, porque no se aleja, porque no se va, porque no corta con esa situación, con esa persona, con eso que lo está alejando del Señor. Sigue ahí y lo atrapan. Y le dice, ¿cuál es tu fortaleza? Y es más, Dalila ni siquiera tiene el valor de cortarle el cabello, porque en muchas situaciones, muchas personas que nos dañan, ni siquiera tienen el valor de dañarnos. Ella no, el enemigo trabaja así, tipo pego y corro, ¿no? Tipo tiro la piedra y escondo la mano, decía mi mamá. Y así es. Entonces le cortan su cabello. Y ahí rompe ese pacto con Dios. Lo rompe, se rompe, porque él no cumple con lo que Dios había pactado con él. ¿Y qué pasa? Pierde su fuerza totalmente. Pierde su fuerza, pierde sus ojos, queda ciego. Y así somos nosotros. Cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros rompemos ese pacto que el Señor tenía con nosotros, en ese momento quedamos ciegos.
Quedamos ciegos totalmente, quedamos en tinieblas, quedamos en oscuridad, quedamos sin dirección, quedamos alejados totalmente del propósito de Dios. Se rompe y todo lo que Dios había planeado con tanto amor para nosotros, todo lo que Él nos había dado con tanto cariño, con tanto gozo para decir, esto es para mi hijo, se rompe y no está más. No está más ya en nuestra vida y aplica en muchas áreas de nuestra vida, aplica en matrimonio, aplica en amistades, aplica en ministerio. Nosotros tenemos un propósito que cumplir, un propósito que Dios quiere desde que antes, como dice su palabra, desde antes que nosotros naciéramos. Desde antes que nosotros naciéramos ella tenía ese propósito. Y qué fácil es alejarnos, qué fácil es desviarnos. Decía, ¿por qué? El secreto de nuestra fuerza, como titulé lo que les estoy compartiendo. Porque el secreto de nuestra fuerza es ese pacto que tenemos con Dios. El secreto de nuestra fuerza es el Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el secreto. Ese es, que no es ningún secreto, ¿verdad? Está en su palabra y leyéndola nos damos cuenta de lo que Él quiere y hacia dónde Él nos quiere llevar. En su palabra vemos esa parte donde dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta para sus hijos. Y sí es cierto, pero nosotros nos desviamos. A veces yo me ponía a pensar, ¿no? Como cuando Él nos lleva a un lugar donde Él nos planta y quiere que florezcamos, tenemos que estar bien firmes en saber y conocer qué propósito tiene Dios para nosotros. Tenemos que estar bien firmes en tener esa claridad para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, y Dios nos lo da. Para cuando estamos en un ministerio o en un puesto de poder, saber que nuestra fuerza viene de Dios y que Él es el que nos plantó ahí. ¿Para qué? Para el propósito que Él tiene con nosotros. Pero que si nosotros nos desviamos de ese propósito, vamos a empezar a hacer todo mal. Y al final ese es el plan del enemigo, ¿no? Desviarte, distraerte. Porque a lo mejor vas a estar ahí ocupando ese puesto, pero ya no vas a estar en el propósito de Dios, ya saliste de su voluntad, y al salir de la voluntad vas a empezar a hacer las cosas mal. Ya no vas a trabajar para el Señor, ya no vas a cumplir con lo que Él quería que tú cumplieras. Ya no, porque ya te cortaron tu cabello, porque ya te sacaron tus ojos y tú ya no estás viendo ni qué haces, no te mueves en tinieblas y ni siquiera te das cuenta. Entonces es muy importante que nosotros siempre entreguemos. Lo que me queda a mí de esto que yo leí de Jueces 16 es muy importante. Lo más importante es tu corazón, que sea todo para el Señor, todo, y reconocer que nada somos sin Él, que nuestra fortaleza viene de Él, solo de Él. Nosotros sin Él no somos nada, sin Él morimos como Sansón. Nos espera la muerte y la muerte eterna si nosotros no vemos ni no nos acercamos al propósito, si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. A eso me refiero. Si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, estamos ciegos y vamos a estar muertos. Entonces es muy importante pedirle al Señor que siempre nos dé ese discernimiento, para que esas cosas que parecen atractivas y esa parte donde nosotros empezamos a decir, sí, hago las cosas tan bien, ay, que ni yo me la creo. No, las hace Dios a través de ti, y yo pienso qué maravilloso es el Señor, que cuánto nos ama, que Él siendo todopoderoso, Él pudiendo hacer todo lo que Él quiera en su soberanía, con su omnipotencia, Él nos utiliza como instrumentos a nosotros y nos dice, ven Iraís, ven Azu, ven Yola, ven Domingo, porque quiero que hagas esto, pudiendo Él levantar su mano y hacerlo, pero Él es tan hermoso que nos toma en cuenta y nos dice, ven a cada uno de sus hijos, a cada instrumento que Él tiene, nos llama y nos dice, ¿y qué hace?
nos pone esa fortaleza, así como a Sansón. Nos dice, aquí estás, hijo, aquí está tu fuerza, que soy yo, y vas a poder con tus enemigos, mientras no te desvíes, mientras no le hagas caso a la Dalila que te coquetea. Entonces, les digo, eso es lo que me queda de esta palabra, que nosotros debemos de entregar nuestro corazón al Señor, solamente a Él, que todo nuestro amor sea para Él, y reconocer que nuestra fuerza viene de Él y que sin Él no somos absolutamente nada. Le necesitamos para poder dar ese fruto que Él quiere, para poder hacer ese propósito que Él quiere también. Y yo pido mucho a Dios que siempre Él nos dé ese discernimiento, que siempre Él abra nuestros ojos, que siempre Él habla en nuestros oídos, que a lo mejor no nos va a gustar de repente que nos diga, no, nos agarre de la orejita y nos diga, no es por ahí, mi amor, no te vayas por ahí. Y vamos a decir, pero ¿por qué? Si aquí me siento tan bien, si mi Dalila es hermosa, ¿no? Y me ama, no es por ahí. Y yo pido mucho al Señor que estas palabras que llegaron antes de siquiera yo saber que iba a compartir este tema, yo le digo, es maravilloso el Señor porque Él te da antes, ¿no? Las cosas, cuando sabe que las vas a necesitar, Él te arma con esa fortaleza y esa palabra, ¿no? Y yo le agradezco a Dios, y yo sé que esta palabra que hoy el Señor puso en mi boca es para ti que necesitabas escuchar, que en Cristo todo lo puedes, que tu fuerza viene de Él, que nada somos sin Él, y que cuando tú estás con el Señor, cualquier enemigo va a ser vencido, porque Dios está ahí, en tu corazón, llenando tu vida con su Santo Espíritu y con su amor. Y yo me siento afortunada de poder compartirles lo que el Señor me regaló. Y en verdad fue de mucha bendición, y espero que para ustedes también sea esa bendición, sea compartida, sea extendida, y que esa palabra, si algo te dejó, también la compartas a tu manera y con las palabras que el Señor te va a dar a ti, porque yo sé que te va a hablar de otra manera diferente a como me habló a mí, pero yo sé que ahorita algo está cambiando, porque no es una casualidad que hoy hablemos de esa fortaleza y de ese propósito de Dios. Nada es casualidad, todo es plan, todo es parte de su plan. Y yo te digo hoy que tú eres fuerte en Cristo, que no te alejes, que no te desvíes, y que sigas escuchando su voz, que sigas amándole como le amas, y cada día más, que sea más fuerte cada día, porque ese es el secreto de tu fortaleza. Vamos a hacer como hacen en la escuela, ¿no? La fuerza es igual, ¿no? Aquí, la manera en que tú entregues tu corazón y tu vida a Dios va a ser proporcional a la fuerza que vas a tener para seguir adelante. Los problemas van a estar ahí, sí, tus enemigos van a estar ahí también, pero tú estás con Dios y Dios está contigo. Dios está contigo. Fortalécete en Él, que llene tu corazón y que puedas tú ser obediente a su voluntad para cumplir con el propósito que Él tiene. Y vamos a orar. Yo les invito a que cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque eres hermoso, Señor, eres maravilloso. Gracias porque nos amas y tu amor es infinito, es inagotable, Señor. Gracias porque nos demuestras a cada momento del día lo importante que somos para ti. Gracias, papá. Gracias porque estás ahí cuando nosotros te necesitamos. Cuando sentimos que nos quedamos sin fuerza, tú estás, Señor, y vienes, y como dice tu palabra, renuevas nuestras fuerzas, Padre. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos, Señor. Te agradecemos.
Te agradecemos por ese soplo de vida que nos das a diario, porque tú nos levantas, Señor, porque tú nos motivas, nos impulsas a que sigamos adelante como ese Padre bueno, ese Padre amoroso. Gracias, Señor, gracias por todo. Gracias por las palabras de hoy, Señor. Gracias por decirnos que tú eres nuestra fortaleza, que tú, gracias a ti y estando en ti, todo podemos, que todo lo podemos en Cristo, todo, Señor. Permítenos tener ese corazón agradecido, ese corazón lleno de amor para ti, Señor, para que podamos sacar esa fortaleza, esa fuerza que solo tú nos das, Señor. Te pido por todas las personas, Señor, que no te conocen, por cada familiar, cada amigo que no ha conocido lo maravilloso que es tu amor, Señor. Te pido que tú les hables, que te pido que tú los acerques con mucho amor, que ellos puedan ver que tu palabra es cierta, que como tú dices, sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas, Señor. Que sean muchas personas acercándose a ti. Te pido que nos des esa palabra para que nosotros podamos llegar por medio tuyo a su corazón y que ellos se acerquen, Señor, que lleguen a los pies de tu amado Hijo Jesús, que puedan ver que no hay amor más maravilloso que el tuyo y que en obediencia a ti, obedeciendo tu voluntad, vamos a lograr tu propósito, ese propósito de amor que tienes para cada uno de nosotros. Te pido también por todas las familias, Señor, que seas tú cubriéndolas, que seas tú protegiéndolas, que seas tú uniéndolas, que hay esas familias que se han desunido, esas familias que se han quebrado, fracturado, puedan entregar a ti su corazón, que puedan creer con fe que tú todo lo puedes y que tú puedes restaurar si nosotros nos rendimos a tu voluntad, que tú puedes dar ese soplo de vida a esos huesos secos, ese aliento de vida y soplar vida, Señor, y soplar vida y levantar esas familias así como tú quieres, familias unidas, familias que te amen, familias que trabajen para ti, Señor. Te pido por casa hogar, te pido por cada niño, Señor, que está en casa hogar, que son mi familia ya, por cada papá que está ahí también, Señor, porque es una gran familia, Señor. Manténlos unidos siempre, que sea tu Santo Espíritu siempre en esa casa que es tu casa, Señor. Manténnos así, unidos, Señor. Te pedimos por todos nuestros amigos, por esas amistades en Cristo, esas amistades que son para conocerte más, que son para trabajar más para ti, Señor. Gracias por cada amigo que nos habla de ti, gracias por cada amigo con los que tenemos esas pláticas tan hermosas sobre tu palabra, por cada amigo que está dispuesto a profetizar tu palabra cuando nos encontramos abatidos, Señor, por esas palabras de ánimo. Gracias por cada amigo y te pido que seas tú protegiendo cada relación de amistad, cada relación de amor, que siempre seas tú guiándonos para que nada nos aleje de ti, ninguna persona, al contrario, que si alguien nos quiere alejar de ti, nosotros lo acerquemos a ti, Señor. Te pido también, Señor, por sanidad, Señor, por todas esas personas que hoy se encuentran con un estado de salud malo, Señor, que han recibido un mal diagnóstico, que se encuentran tristes porque piensan que no hay solución. Señor, abre sus ojos y diles que tú todo lo puedes, que tenemos que tener esa fe en que tú puedes sanarnos, física o espiritualmente, Señor. Porque a veces no hay esa salud física, pero si nos vamos a tu presencia, pero ya con esa salud espiritual, habiendo sanado todas esas heridas, sanamos también, Señor, sanamos.
sanamos también espiritualmente. Entonces buscamos esa sanidad que solo tú nos das, Señor. Te pedimos que nos des dirección para poder cuidar de nuestro cuerpo, para ser obedientes y cuidar de este templo del Espíritu Santo, Señor, que podamos alimentarnos bien, que podamos ir al médico si es necesario, que no posterguemos el mañana, el al rato, el si ya me siento mejor, si nada más era un dolorcito. No, Señor, no lo permitas. Ayúdanos a que seamos obedientes y cuidemos de este regalo maravilloso que nos diste, que es un cuerpo, ¿no? La habitación del Espíritu Santo, Señor. Te pido que seas tú sanando las enfermedades, que seas tú levantando tu mano poderosa y limpiando de toda enfermedad a todas las personas que se encuentran en alguna crisis ahorita. También te pido por esa sanidad emocional, Señor, para que toda emoción negativa se aleje de nosotros, se vaya, se queme, se desaparezca, Señor, que podamos vivir en gozo con ese gozo y esa paz que solo tú nos das, Padre. Te pido también, Señor, por nuestras finanzas, que seas tú dándonos esa sabiduría, Señor, y esa dirección para tener finanzas sanas. Que no digamos, es que yo no sé cómo administrar, es que a mí no me dura el dinero, es que no. Sabemos que si nosotros somos obedientes y te escuchamos, Señor, vamos a poder porque tú nos das esas habilidades, esos dones, esa capacidad de aprender a ser buenos administradores. Te pido por trabajo y provisión para las personas que no lo tienen y para las personas que sí tienen su trabajo también, que puedan trabajar en armonía, Señor, que puedan ser de bendición en el lugar donde están trabajando, que tengan ese espíritu pacificador para resolver conflictos, y bendecimos a cada persona, cada jefe y cada compañero de trabajo. A veces nos desesperamos porque hay relaciones laborales tóxicas, les llamo yo, pero a veces Dios nos pone ahí porque también quiere ver cómo nos vamos puliendo, cómo vamos trabajando, cómo nos vamos relacionando, como Jesús lo haría con personas que a veces le causaban daño, le molestaban, le decían no te queremos, y el Señor Jesús, siendo tan bueno, él soportaba y daba una palabra, ¿no? Lejos de enojarse, daba una palabra. Que seamos así, Señor, en nuestro trabajo, y cuida nuestras finanzas, Padre. Te pedimos también por las iglesias, Señor, por nuestra iglesia Vid Central, por los pastores, Domingo y Grisel, por sus hijos, por cada ministerio, Señor, que seas tú ahí, Padre, que seas tú siempre dirigiéndonos, que sea tu voz la que escuchamos y que seas tú abrazando con mucho amor a cada líder, que seas tú fortaleciendo esa fuerza de Sansón, Señor, que la tengan ellos, que puedan seguir adelante en esta labor que tú les has encomendado, Señor. Te pido por el ministerio de Avanza, Señor, permítenos seguir en la lucha, permítenos seguir en la batalla, Señor. Te pido por la vida de Iraíz, que es parte fundamental del discipulado, de Avanza, Señor. Gracias por su vida, gracias por la vida de cada uno de los coordinadores, compañeros, alumnos, maestros, Señor, por cada persona que hace posible, Señor. Te pido también por Uno Alcanza Uno, que seas siempre tú dándonos esa palabra para alcanzar más personas para ti, y que este tiempo con Dios, Señor, sea un tiempo donde cosas sobrenaturales sucedan, Señor. Que seas tú ahí, tu Santo Espíritu moviéndose, y cada persona que está inscrita llegue, Señor. Abre esas puertas para que lleguen, que nada impide que todo plan del enemigo se cancele y que puedan llegar todas las personas, Señor. Así por cada pastor de red, por cada persona de la iglesia local, mundial, Señor, te pedimos que seas tú manteniéndonos y sosteniéndonos, Señor. Te pido también por nuestros líderes políticos, por todas las personas que están en el gobierno, Señor, que seas tú hablando a su corazón, Señor. Te pido por esos líderes que se alejan de tu propósito y que piensan que su fuerza es de ellos, Señor.
Te pido que abra sus ojos, Señor, que no tomen decisiones de muerte, que no tomen decisiones que no tienen nada que ver con tu propósito, Señor. Te pido por que toques el corazón de esos líderes que hacen guerra, que no les importa la vida humana, Señor. Te pido que seas tú hablando y que sus decisiones sean de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te pido con todo mi corazón que puedas tú terminar con esta guerra que hay. Te pido que muchas personas te conozcan, Señor, que en medio de ese caos que hay, en medio de esa muerte que hay, se den cuenta que tú estás y tú los fortalezcas y vean que pueden combatir a sus enemigos sin violencia, que vean que pueden soportar la tormenta si tú estás, Señor, y que seas tú llamando a más hijos para ti. Te pido por cada persona que está aquí, Señor, por cada persona que se conectó y cada persona que se va a conectar, o cada persona que en un futuro va a ver este devocional, Señor. Te pido que seas tú hablándoles y que haya tocado su corazón tus palabras, Señor, y que sepamos que tú eres nuestra fortaleza, Padre, y cada petición que tiene cada amigo que hoy se conectó, Señor, tú conoces su corazón de cada uno de nosotros, nuestro corazón, y que cada petición se cumpla de acuerdo a tu voluntad, Padre, y que seas tú con nosotros siempre. Permítenos escucharte, permítenos verte, permítenos sentirte, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo. Gracias por tu palabra, gracias por tu consuelo. Gracias por estos minutos. Gracias, Señor. Le damos gracias en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Yo pido que hoy sea un día hermoso y siempre para ustedes y que el Señor esté con ustedes y que esa fuerza que Él nos ha dado sea bien utilizada y sea para Él. Los invito a que aún hay tiempo para el tiempo con Dios. Es un tiempo maravilloso. Ustedes saben que hay un antes y un después de un tiempo con Dios, que el Señor nos dé esa sanidad y vamos, los que ya fuimos un tiempo con Dios sabemos de qué hablamos y los que no vayan para que después nos puedan platicar sus experiencias y cómo el Señor los toca con tanto amor. Entonces, pues yo les pido que estos días sean de mucha oración para que el tiempo con Dios se lleve conforme al propósito que el Señor tiene y para que nosotros podamos servir bien a las personas que van y también las personas tengan ese corazón dispuesto y que el Señor abra esas puertas para que cada persona llegue, porque ya saben que luego a veces se atraviesan muchas cosas. Entonces yo les pido que estemos en oración para que el tiempo con Dios se realice de la manera hermosa en que Dios quiere. Y pues yo me despido de ustedes, que tengan un hermoso día, bendiciones a todos. Hasta luego, chicos.